podían tener 2 mujeres o más. Pero vemos esta mujer, Ana, una mujer que no tenía hijos, una mujer que era estéril. Y además de ser estéril, ella sufría, ella estaba acongojada, ella estaba sufriendo internamente. Pero seguramente no era una mujer refunfuñona. Amén. Bueno, ¿y qué pasa? Penina dice que la irritaba, la empezaba a irritar. Pero ¿qué es lo que Dios nos está mostrando de una iglesia que sufre, a veces con heridas, a veces con ataduras? Una iglesia que tal vez ha conocido a Jesucristo, pero como Jesucristo el que resucitó, pero no como el sanador, no como el médico de médicos, no como el que restaura lo que se ha roto, no como aquel que desata todo los nudos, todo aquello que está estancando, todo aquello que está estorbando. Aún hasta nuestras bendiciones o nuestros milagros son estorbados a causa de ciertas situaciones que no hemos saldado delante de Dios. Pero, amén, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Él se merece toda la gloria, porque Él está aquí. Él va a empezar a romper cadenas. Él va a empezar a ministrar ahora en el nombre de Jesús. Amén. Vemos cómo esta mujer no tomó la actitud de venganza. Ella identificó el sufrimiento, ella identificó las heridas que habían en ella, ella identificó lo que estaba estorbando en ella. Pero ¿de qué manera? Acercándose a Cristo, acercándose a Dios, porque solo en Dios nosotros podemos encontrar soluciones. Dios es un Dios de soluciones. Amén. ¿Cuántos han recibido milagros? ¿Cuántos han recibido sanidad física en algún momento en el cual los médicos le han dicho un diagnóstico terrible, del cual usted empieza a dejar de comer, empieza a dejar hasta de orar? Aleluya. A veces se le viene subir espiritual abajo y siente que ya todo está perdido. Pero cuando usted le entrega todo al Señor, entonces es donde Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Vemos que Penina tenía hijos, pero Ana no tenía. Hay pueblo de Dios que algunos se sienten frustrados, algunos se sienten fracasados ministerialmente. Y en vez de ir al Dios que los llamó, o aquel que es el que llama, el que escoge, el que elige, tratan de hacer zancadilla a los que están avanzando, tratan de irritar a los que están caminando correctamente, tratan de hacer la vida difícil a los demás. Pero Dios no nos ha puesto, no nos ha llamado a hacer la guerra. A las tinieblas sí, pero no al hermano. A las tinieblas sí, pero no a la familia. Porque detrás de eso hay cosas que nosotros tenemos que aprender a identificar. Tal vez Ana se sentía irritada por Penina, pero Penina también tenía una inseguridad, porque Elcana amaba a Penina y tal vez ella se sentía que no le daba el amor suficiente aunque tenía hijos. Entonces muchas veces venimos arrastrando situaciones desde la niñez, desde el pasado, venimos arrastrando situaciones y seguimos como víctimas. Pero hoy en esta tarde tenemos que ser como Ana, tomar una actitud correcta, dejar el victimismo, porque muchas veces no es el pastor de la iglesia, no es la madre de la casa, no es el sacerdote de la casa, no es el esposo. Muchas veces nosotros tenemos que examinarnos interiormente. ¿Qué secuelas hay en nuestra vida que están estorbando? Amén. Aleluya. Y muchas veces nosotros ministerialmente, aún teniendo un llamado, no somos responsables muchas veces. A veces cometemos errores o a veces no sabemos llevarlo bien. Porque hay heridas que nos van a causar estorbo en nuestro caminar. Hay cosas en el interior que van a empezar
autodespreciarnos nosotros mismos. Nosotros mismos, antes que otro le rechace, nosotros mismos hemos sido autorrechazados muchas veces. Porque eso es lo que creemos. Amén. ¿A cuánto les ha pasado aquí? ¿Cuántos han vivido el rechazo? ¿Cuántos han vivido la discriminación? ¿Cuántos han vivido por su color de piel, por su forma de ser, por su forma de hablar? ¿Cuántos han sido heridos de esa manera? Y aún muchas veces aquellos que son nuestra autoridad, nuestros padres. Y empezamos a llenarnos de rencor, empezamos a llenarnos de amargura, empezamos a hacernos sentir víctimas y a culpar. Pero muchas veces nos olvidamos de examinar por qué estoy pasando esta situación, qué es lo que debo de hacer, cuál es la actitud que debo de tomar ante esto. Porque cuando venimos a Cristo, ya nosotros vamos identificando en qué área de nuestra vida hemos sido heridos. Pero ¿sabe cuál es lo lindo? Que el área que usted, en el área que más ha sido herido, es en la que más va a ser usado, porque Dios se glorifica por encima de la adversidad, por encima de cualquier oposición. Jesús se glorifica. Gloria al Señor. Por encima de todo, Dios quita toda esterilidad. Si usted me conoció, me hubiese conocido 15 años atrás, así como me senté ayer, si hubiese salido y mi nombre tal vez hubiese sabido. Yo era de las que no hablaba. A mí se me había apagado la voz, la sonrisa se me había ido. Yo no sonreía porque en mi mente había que el sonreír o el reírme, el gozarme, era coquetear o era falta de educación o falta de respeto. Muchas veces en nuestros hogares se nos crece de una forma errónea que luego nosotros sufrimos consecuencias cuando ya no estamos en el entorno familiar. Ahí es donde nosotros nos enfrentamos con la realidad, porque ya vamos nosotros mismos escalando el camino nosotros solos, sin la ayuda de Cristo muchas veces. Pero cuando estamos en Cristo, vamos a ir en la dirección correcta, porque el que empezó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando día con día. Uno de los pasos que hay que hacer es identificar la herida o identificar las consecuencias, identificar qué es lo que le está quitando la paz, qué es lo que está estorbando. Es verdad, usted puede enfrentar a muchas peninas en el diario vivir, una situación económica, una situación familiar, una situación matrimonial. Puede enfrentar muchísimas situaciones, pero muchas veces las que hay interiormente son las más difíciles de identificar en nosotros mismos. Amén. Porque solo vemos hacia afuera que este me hizo esto, que este me hizo el otro, es que no me hacen caso, es que no me saludan, no, es que yo para ellos no valgo nada. Pero cuando empezamos a ver hacia adentro, ¿por qué yo me siento así? Hay rechazo, hay culpabilidad muchas veces, hay menosprecio en nosotros. Aleluya. Amén. Poderoso. Y muchas veces cuando ya somos cristianos, empiezan a salir esas cosas. En cada